Yo soy Natalie Christie, residente de tercer año, y voy a comentar un caso que habíamos discutido previamente. Buenos días a todos. Buen día. De un tumor conjuntival, un paciente de la doctora Vanessa, y tenemos novedades respecto a este caso. Para recordar, era un paciente masculino de 23 años que tiene asma bronquial, astigmatismo hipermetrópico y sin otros antecedentes de importancia, pero que hace consulta por una lesión en la conjuntiva vulvar y en fornix del ojo izquierdo. Hace 3 años que ha estado evolucionando esta lesión. Comenzó como una lesión eritematosa y evolucionó a de color amarillento. No tiene dolor en la lesión, no tiene cambios en el valsalva y refiere un poco de hiperemia después de exposición al sol. La presión es normal de 15 y 13 respectivamente y la visión es de 0,8 y de 1 con corrección. Al examen físico, la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino y el fondo de ojo eran normales, pero se podía ver esta lesión de la conjuntiva vulvar como una placa, como una masa amarillo blanquecino, con aumento de la vasculatura de la conjuntiva vulvar y del fornix inferior del ojo izquierdo. Y ahí también hay otra fotografía del mismo paciente. Entonces, se complementó el estudio con un OCT, donde se puede ver que el epitelio de la conjuntiva está indemne, pero subepitelial están estas imágenes de hiperreflectividad heterogénea, es decir, no hay algunas zonas de hiporreflectividad y hiperreflectividad, pero que no se ve que comprometa la esclera o planos más profundos. Y se complementó el estudio con un OBM, que es más o menos la misma información. Se logra ver la longitud, que es de 6,7 por 7,5 milímetros y con una profundidad de 0,7. Y también lo describen como una lesión sólida, bien delimitada, de ecogenicidad media alta y con una estructura heterogénea interna, no tiene quistes ni vasculatura. Y tampoco tiene infiltrado escleral. El resto de las estructuras del ojo se veían normal. Y en la resonancia tampoco se veía ninguna lesión orbitaria de importancia más que esta lesión conjuntiva. Entonces habíamos conversado algunos diagnósticos. Una de las primeras cosas que había que pensar era el linfoma, también como diagnóstico diferencial, hiperplasia linfoide, epiescleritis, granuloma, santo granuloma, cosas más raras, ¿cierto? También yo mencioné algunos cánceres como carcinoma escamoso, nevus amelanótico o melanoma melanótico y linfangioma. Y en la conversación y en la discusión apareció además el diagnóstico de amiloidosis conjuntival que aportó la doctora Flandes. Entonces, para poder tener un diagnóstico certero, se hizo una biopsia excisional, se hizo una resección del tumor de 12 por 4,5 milímetros con técnica no touch. Se aplicó alcohol al lecho escleral, crioterapia en la conjuntiva con double freeze y membrana amniótica de 2x2. Entonces, acá en parte el video donde se ve el tumor que ya se está eliminando, se está retirando, y que tenía una consistencia un poco gelatinosa. Y en la primera resección o eliminación del tumor no se pudo despegar completamente de la esclera. Entonces, si avanzamos un poquito el video, bueno, ahí se le pone un punto para orientarse y de ahí se sigue con la resección. Un poquito más acá. Ahí está doblado hacia la córnea y ahí se está resecando el tumor en la parte de la esclera. Y ahí está un poquito adherido, entonces se retira, se logra retirar, pero después hay que volver a repasar la parte escleral con tijera y con Crescent para eliminar esta consistencia gomosa o gelatinosa que tenía. Se dejó más o menos 2 milímetros, un poquito menos de límite. Y ahí se ve estirado sobre el papel para enviar a biopsia. Y ahí se está haciendo lo que yo les contaba, de volver a repasar
el lecho escleral para eliminar lo que quedaba. Después se pasó el Crescent. Y después la parte de crioterapia con double freeze y al final la membrana amniótica, que está ahí terminando de suturarse. Entonces llegó después el informe de la biopsia y nos informa el doctor Sorokiain que es un tejido conjuntival con amiloidosis tipo AL. ¿Qué es eso? La amiloidosis conjuntival tipo AL, ¿qué es la amiloidosis? Es un grupo o un trastorno caracterizado por depósitos extracelulares de proteínas fibrilares insolubles o de tipo amiloide y que estos se depositan en tejidos. Se describió primeramente por Virchow en 1854. ¿Y por qué se produce? Porque hay un plegamiento que es incorrecto de las proteínas que son normalmente solubles. Entonces, como se pliegan de manera incorrecta, estos se depositan en cualquier parte del cuerpo. Y en el ojo, ¿qué pasa? También se puede acumular o depositar en cualquier estructura del ojo, ya sean los anexos, músculos extraoculares, músculo elevador del párpado, conjuntiva, córnea, cápsula anterior, cristalino, uvea, trabéculo, vitrio y retina. Y en cada una de estas estructuras puede generar síntomas y problemas. Ahora, la amiloidosis conjuntival es la presentación más común de la amiloidosis ocular primaria que no sea hereditaria. La amiloidosis conjuntival es muy rara. Hay un estudio de un poquito cercano a 2.500 biopsias de conjuntiva, donde se encontraron solo 5 casos. Y esto era en 1987. La presentación, lo más habitual, es que esté localizado, que sea localizado, y es raro que sea sistémico, pero también puede ser, o sea, puede haber una amiloidosis conjuntival como presentación de una amiloidosis sistémica. Habitualmente es adultos de mediana edad y no hay predilección por sexo. Los pacientes pueden ser asintomáticos, es decir, que sea un hallazgo del examen físico, o pueden presentar sensación de cuerpo extraño, hemorragias subconjuntivales recurrentes, pueden tener conjuntivitis crónica, y esto se manifieste como quemosis o una reacción papilar gigante. Y lo más frecuente es que la lesión sea unilateral, una lesión nodular en placa de coloración asalmonada, amarillo-rosada, de aspecto gelatinoso y que sea indoloro. Es más frecuente en la conjuntiva vulvar o en el fornix y que esto vaya creciendo lentamente. Pero, a pesar de que esa es la presentación típica, hay diferentes formas de presentación y lo que hace difícil el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, acá hay 4 casos. El primero, un hombre de 29 años que tiene una lesión más o menos blanquecina, rosada, que la tiene desde la niñez y en los últimos 3 meses creció de tamaño. El de arriba a la derecha, un hombre de 44 años que tiene hemorragias subconjuntivales recurrentes, que se ve la hemorragia en el limbo superior, pero abajo, es en toda la conjuntiva vulvar inferior, que está esta lesión amarilla como rosada, en toda la conjuntiva vulvar inferior. Y esa era la lesión de la amiloidosis conjuntiva. O en el caso C, una mujer de 77 años que tiene en realidad un aspecto más papilomatoso de la conjuntiva tarsal inferior, y en este caso es bilateral, no es unilateral. Y abajo a la derecha también otra mujer de 58 años con una lesión más o menos similar a la que les describí arriba a la izquierda. Otras lesiones como esta, que es una lesión blanquecina como pápula fusiforme en el canto interno, diferente a la anterior que vimos, o esta de acá, que también son muy diferentes a las anteriores. Entonces, un poco el mensaje es que la presentación clínica varía mucho, por lo tanto el diagnóstico diferencial es más difícil todavía. Y acá hay otra lección, otra de un paciente de 19 años que lleva 10 años de evolución de estas lesiones progresivas, conjuntiva vulvar, hasta que acabalga sobre la córnea. Y en este estudio de 54 pacientes, recuerden que la incidencia es muy baja, entonces son 20 años de estudio donde se consiguieron juntar 54 pacientes con el diagnóstico de amiloidosis conjuntival. Y ahí lo que yo les comentaba, la localización más frecuente es la conjuntiva vulvar, le sigue la conjuntiva tarsal,
Lo más frecuente es la presentación unilateral y que sea una masa conjuntival. También puede ser tosis, hemorragias subconjuntivales, como habíamos contado. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, lo importante es el linfoma, como un número 1. También otros tumores epiteliales, como el carcinoma escamoso. Ahí podría uno tener algún diagnóstico diferencial clínicamente, por ejemplo, una leucoplaquia en el carcinoma escamoso, pero la verdad es que no es tan sencilla el diagnóstico diferencial clínico. Otras lesiones inflamatorias como sarcoidosis, que tienen nódulos pequeños amarillentos translúcidos en la conjuntiva, y otros como melanomas o nevus amelanóticos. Hay una herramienta que nosotros disponemos, que es el OCT, que nos podría ayudar en diferenciar algunas de estas lesiones. Y en este trabajo del 2019 se trataron de diferenciar 3 lesiones que son muy similares clínicamente: la amiloidosis conjuntival con 6 pacientes, el linfoma conjuntival 5 pacientes y la hiperplasia linfoide reactiva benigna. Y en el OCT lo que se pudo ver es que la amiloidosis conjuntival, o sea, las 3 respetan al epitelio, porque son lesiones subepiteliales, pero en la amiloidosis conjuntival existen estas lesiones subepiteliales heterogéneas, como veíamos en nuestro caso. Son partes con hiperreflectividad y partes con hiporreflectividad y de bordes irregulares. A diferencia del linfoma conjuntival, que se ve el epitelio respetado, pero debajo del epitelio hay una banda de hiperreflectividad que se puede ver y hay como una masa grande, homogénea, hiporreflectiva, de bordes regulares. Y algunas lesiones que son monomórficas como puntitos dentro de la lesión que es más bien homogénea. Ahora, la hiperplasia linfoide reactiva benigna es más difícil de diferenciar porque es bien heterogénea en su presentación. Entonces, más bien el OCT nos serviría para diferenciar la amiloidosis del linfoma conjuntival. Pero, y como ya sabemos, el diagnóstico al final es con biopsia. Y hay 4 aspectos importantes de la biopsia. Lo que nosotros todos conocemos es la hematoxilina eosina, que vamos a ver un material hialino extracelular que es amorfo y eosinofílico. Y después, cuando aplicamos la tinción Congo rojo, vemos que el material amiloide se tiñe de color rojo, como se ve ahí en esa biopsia. Y por último, cuando le aplicamos la luz polarizada, vemos la birrefringencia verde manzana, como se ve ahí en la fotografía. Acá se ve un poquito más nítido. Entonces, estas son las 3 formas de evaluar el tejido, pero además de eso tenemos la inmunohistoquímica, que nos ayuda a definir si hay presencia de cadenas ligeras, capas y lambda. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos va a ayudar después a clasificar el tipo de amiloidosis. Aparte de la amiloidosis conjuntival, el ojo puede presentar otras manifestaciones. Por ejemplo, en la órbita puede haber una presentación como este caso de un hombre de 23 años que tenía una ptosis unilateral, y al invertir el párpado se veían estas papilas gigantes que se pensó que era una conjuntivitis hibernal y no respondía después de 2 años de tratamiento. Al hacer la biopsia se diagnosticó la amiloidosis conjuntival. O este paciente de 60 años que tenía 2 años de proptosis y ptosis bilateral indolora, y que al levantar el párpado se ve esta lesión asalmonada de la conjuntiva vulvar superior, y al complementar con el TAC de órbita tenía masas poco definidas en el espacio intra y extraconal de forma bilateral, que realzaba de forma moderada con el contraste y tenía además calcificación. Y eso en la biopsia salió amiloidosis ocular. Otras manifestaciones, como en este caso, de una ptosis también, pero tiene compromiso solamente en el párpado y no en estructuras de la órbita intra o extraconales. Otras manifestaciones son compromiso de los músculos extraoculares, entonces pueden tener diplopia, oftalmoplegia, compromiso de la glándula lagrimal y del músculo elevador del párpado. Otras estructuras como la córnea, por ejemplo, se ve esta lesión como tipo verticillata en un paciente de 35 años que consultó por baja visión, linfotofobia y ojo rojo, y se ve este compromiso que incluye córnea, limbo e incluso las empalizadas de foco. Y al hacer la biopsia se diagnosticó la amiloidosis, ¿cierto? Y hay otras manifestaciones en la córnea, puede ser también una queratopatía en banda o úlceras corneales que sean recurrentes, una hipostesia corneal, queratopatía bulosa. O sea, hay muchas manifestaciones en el ojo, pero la más frecuente es la amiloidosis conjuntival.
Esta otra es de la aparición que podemos encontrar en el vitrio, que se ve como un aspecto de lana de vidrio que se ve ahí, y lo más importante es la baja visión que produce. Y otras formas de manifestación son el glaucoma, porque hay se tapa el trabéculo por esta proteína amiloide que se deposita, o puede haber uveitis, escleritis, epiescleritis. En fin, hay un sinfín de manifestaciones de la amiloidosis, pero la más frecuente es la de localización conjuntival. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la amiloidosis? Y esto es importante porque define el pronóstico y el manejo del paciente. Entonces, la extensión, si es localizada o si es sistémica. Localizada, lo más frecuente que sea en cabeza y cuello. Dentro de cabeza y cuello, el 4% corresponde a la órbita, y dentro de la órbita, la conjuntiva es lo más frecuente. No es tan habitual que la conjuntiva traduzca un compromiso sistémico, pero igual hay que buscarlo. Y la otra forma de caracterizar o de clasificar la amiloidosis es según qué proteína está mal plegada y está depositándose de forma anómala. Las cadenas ligeras de inmunoglobulina kappa y lambda, o AL, es una de las más frecuentes y que se asocian a presentación sistémica. ¿Y por qué es importante esto? Porque también se asocia al mieloma múltiple. El 10% del mieloma múltiple tiene una amiloidosis sistémica y puede ser la conjuntival una manifestación de la sistémica. La proteína sérica mieloide, que eso en general es en contextos de inflamación crónica. La transtiratina, que se asocia a este compromiso vitrio que yo les contaba, y otras ya más raras que están ahí en la diapositiva. Entonces, volviendo al caso, teníamos que este tejido conjuntival tenía amiloidosis de tipo AL, es decir, la primera que yo les mencionaba y el tipo más común en la sistémica. Entonces, es importante que nosotros podamos descartar si este paciente tiene o no un compromiso sistémico. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Uno, ver si tiene compromiso sistémico o no. Dos, si es que tiene una causa subyacente como mieloma múltiple, y qué órganos están comprometidos. Y para poder hacer eso, en realidad, necesitamos una evaluación multidisciplinaria. Los oftalmólogos solo no podemos hacer este manejo, este diagnóstico completo. Pero sí podemos hacer algunas cosas en la consulta como primera aproximación, y es ahondar un poco más en la anamnesis y ver si el paciente tiene otros síntomas sistémicos, fatiga, pérdida de peso, síntomas gastrointestinales, urinarios. También se describe que hay una púrpura periocular, como los ojos en mapache, que se asocian también a la amiloidosis sistémica. Antecedentes hematológicos y familiares. Y como un screening inicial podemos hacer exámenes como hemograma completo, VHS, PCR, perfil bioquímico, incluyendo calcio, creatinina, urea, proteínas totales y albúmina. ¿Por qué? Porque son los criterios CRAC de mieloma múltiple. Si recordamos, es calcio, elevación de calcio, función renal, anemia y compromiso de los huesos. Por eso la baby bone. Y pruebas hepáticas, porque también pueden haber depósitos a nivel hepático y eso genera alteraciones en la función hepática, y orina compleja. Ahora, con ayuda del internista y del hematólogo, tenemos que buscar el mieloma múltiple si es que los otros exámenes salen alterados. Y ahí en realidad es detectar las proteínas monoclonales con los exámenes que aparecen ahí. Una vez que eso sale alterado, se puede confirmar el mieloma múltiple o una proteínas monoclonales en la biopsia de médula ósea, y estudiar la extensión con las búsquedas de las lesiones líticas, que si recuerdan, la clásica era la lesión lítica en sacabocados del cráneo. Ahora, para confirmar que la amiloidosis sea sistémica, se hace mediante biopsia de grasa abdominal. Este tiene una sensibilidad hasta el 80%, y si es que la sospecha es muy alta, se hace una biopsia de mucosa rectal. Pero habitualmente ya con la grasa abdominal se hace el diagnóstico de la amiloidosis sistémica. Y si es que hay síntomas asociados, se puede hacer estudio cardíaco como un ecocardio o exámenes específicos. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Si consideramos que la amiloidosis de suelo ocular, va a depender un poco de qué estructura del ojo está comprometida. En los casos asintomáticos solo vamos a observar
En casos de superficie ocular vamos a usar lágrimas artificiales o en este caso, por ejemplo, de la compromiso conjuntival, una decisión quirúrgica. Y en el estudio de Mirsi hubo en los casos conjuntivales un 27% de recurrencia, pero que se podían manejar con crío en las recurrencias de forma segura. Asociado al debulking o al eliminar el tumor, se puede usar la membrana amniótica, como se usó en este caso. Y también se habla de que, por ejemplo, en los casos de amiloidosis vitea se use fotocoagulación y en los casos ya sistémicos, quimioterapia o radioterapia, pero eso ya se ve con hematología. El pronóstico, cuando el compromiso es localizado, es muy bueno. En general, no hay un compromiso de sobrevida diferente a la población sana, pero siempre hay que considerar el riesgo de progresión, que en verdad es bajo, es más o menos el 1% en seguimientos a 10 años. O sea, que tengamos una localizada y que eso progrese a sistémico. Y el pronóstico de un compromiso sistémico siempre va a depender de cuánto es el daño de órgano blanco. ¿Cómo vamos a controlar a estos pacientes una vez que está tratado? Por ejemplo, en este caso, se sugiere en las guías del 2015 y el 2023 que el control por oftalmología sea cada 3 a 6 meses los primeros 2 años, y si la lesión está estable podemos hacerlo de forma anual y siempre con fotos para ir viendo si aparece algo nuevo. Y en hematología o medicina interna sugieren control con exámenes una vez al año o cada 18 meses, incluyendo los exámenes que ya habíamos visto anteriormente, dependiendo de los síntomas y los signos que tenga el paciente. Entonces, cosas importantes, porque esta es una patología muy rara, en realidad, pero es importante tenerlo ahí dentro del diagnóstico diferencial. La amiloidosis, entonces, es un depósito extracelular de las fibrillas de proteína amiloide, que es esta proteína que está mal plegada. La amiloidosis conjuntival es la presentación más frecuente de la forma ocular. Lo típico es esta lesión subepitelial amarillo-rosada, como tenía nuestro paciente, que puede ser nodular o difusa. La presentación puede ser en canto medial, tarso o en fotos de saco, pero el diagnóstico diferencial es difícil. Ya se suele confundirse con linfoma conjuntival, con hiperplasias linfoides, con neoplasias conjuntivales, pero acordarse que lo tenemos como diagnóstico diferencial. El gold standard va a ser la biopsia, pero podemos también usar el OCT para ayudarnos a diferenciar con otras lesiones conjuntivales. Y la condición va a ser habitualmente localizada, pero siempre hay que descartar un compromiso sistémico porque va a cambiar totalmente el pronóstico del paciente y su manejo. Entonces, recordando que se asocia también a mieloma múltiple cuando es sistémico. Eso quería comentarles. ¿Alguna pregunta? Súper, muy claro. Y como dice Natia, sí es muy extraño, pero como no cuadraba con ninguna de las características de los otros diagnósticos diferenciales, por eso lo sospechamos inicialmente, y en la biopsia específicamente anotamos eso de hacer tinción rojo Congo. Y bueno, exactamente salió esto. Lo que habíamos cuestionado en la presentación del caso clínico inicial era porque como venía remitido de oncología, si hacíamos una biopsia incisional o excisional, porque muchas veces, como viste en los artículos, hacen solo biopsia incisional y a veces hacen la crioterapia, que es suficiente, pero en el caso de que, por ejemplo, hubiese salido un melanoma melanótico y como la lesión estaba totalmente localizada, pues sí fue más prudente realizar una biopsia excisional como si hubiese sido un tumor maligno, para que si dado el caso, pues estuviera todo bajo control, porque recuerden que los melanomas conjuntivales, si uno les hace biopsia incisional, a diferencia de los cutáneos, sí tienen un riesgo de diseminación muy alto, entonces hay que hacer la técnica no touch y por eso hicimos esa técnica con este paciente, pero como mostraste en el video, era súper extraño cómo estaba como adheridas las fibrillas a la esclera, a pesar de que en el OCT decía que había como un corte claro y nítido y que no había infiltración escleral. Durante la cirugía sí se veía que había como una amalgama ahí con la esclera.
Y como bien dices, las lesiones conjuntivales tienen bajo riesgo de ser sistémicas, pero por ejemplo, y aparte de todo, que sobre todo se dan en pacientes mayores, este paciente nuestro era de 25 años, en cambio la amiloidosis tiende a presentarse en pacientes más viejos. Pero además del mieloma múltiple, cuando hay compromiso de tejido de amiloide en el riñón o en el corazón, pues el pronóstico vital sí es muy importante y grave porque disminuye todo, la función renal, hay que hacer diálisis o la contractilidad cardíaca y puede haber falla cardíaca. Entonces, bueno, me pareció súper completo y muy buena tu presentación. Muchas gracias. ¿Ha visto algún caso similar? Estaba pensando, no, en el hospital donde veía más casos raros, no tengo el recuerdo, a lo mejor lo vi y no me acuerdo, o lo otro es que uno no busca lo que no sabe, ¿no? Entonces se va por las ramas, el trabajo en el hospital siempre es más lento, más complejo, uno envía para biopsia, no te llegan nunca de vuelta, se les pierde, un desastre muchas veces. Pero estaba pensando, no tengo recuerdo, quizás algún orbitario puede ser que haya visto. Pero súper interesante, de verdad. Uno siempre aprende, siempre aprende. Y tu presentación muy buena. Llegué un poquito tarde, no sabía el caso clínico, pero creo que estuve en ese caso clínico. En el anterior. Ya. ¿Qué queda? ¿Cuánto tiempo llevaba progresando? Llevaba 2 años. Sí, llevaba harto tiempo, por eso no creíamos, sí, Gonzalo estuvo en el anterior y también habíamos pensado que podía haber sido trauma, pero el paciente no refería haber tenido trauma. Pero también hay artículos que dicen que puede haber depósitos de amiloide en infecciones crónicas o inflamación crónica y en traumatismos, que en realidad como los casos son tan poquitos, pues como que no se ha podido hacer una causalidad. Si fue el trauma el que le generó el depósito amiloide o si es la amiloidosis, porque como no sé, el 80% no se correlaciona con sistémico, pero Claro. no sabemos. Exacto. No tienden a como a ulcerarse. No, a diferencia, por ejemplo, de los carcinomas, eso ayuda a diferenciar clínicamente, que el carcinoma se tendría a ulcerar, a menos que sea como de muchos años, y ahí se podía ulcerar, pero era muy raro. Sí, y el carcinoma escamoso en la superficie ocular tiende a generar un infiltrado sobre el epitelio corneal. Si uno lo elimina, lo saca como que hace muy bien el plano diferenciador entre esa invasión leucopláquica y la córnea. En este caso entiendo que es más infiltrativo, ¿no? ¿O no tan así? Claro, y no tiene compromiso epitelial. Epitelial, claro, Claro, como lo es vimos súper ahí, exacto. Sí. Eso igual ayuda a diferenciar. Súper bueno en los CT, lo que mostrabas, eso es, claro, siempre el gol estándar de la biopsia, pero uno puede ir mucho más orientado y para términos de docencia es clara la diferencia entre el linfoma y la amiloidosis conjuntival. Sí. Ahí es lo que está espectacular. Dice obviamente no tenía compresión. Ahí, eso es genial, claro. Claro, la hiperplasia linfoide raquea es justo anato, ahí no. No, ahí, claro, como que lo único que podía diferenciar es que no tiene esa banda hiperreflectante Claro. debajo del epitelio, pero igual era muy difícil diferenciarlo solo con OCT. Al final le hacían biopsia como pensando en un linfoma. Claro. Sí.